Hola, mi nombre es Antonia Reyes Montealegre y soy ilustradora de naturaleza. Los lápices y las acuarelas son mis mejores compañeros. Me ayudan a registrar y representar el universo natural. La tecnología ha permitido progresos importantes a la hora de explorar la naturaleza. Sin embargo, hay un elemento en el equipo del investigador que no ha cambiado: el cuaderno de viajes. El cuaderno es una herramienta de registro y narración y el espacio donde confluyen naturaleza, arte e interpretación. Entre dibujos y anotaciones, mi práctica me ha permitido conocer las especies que ilustro, tanto desde la intimidad de mi escritorio como presenciando directamente dónde viven y su comportamiento. Mi obra es una invitación a conectar con el medio ambiente a través de la belleza y la emoción. En este curso de doméstica aprenderás a registrar la naturaleza a través de ilustraciones en un cuaderno de viajes. ¿Estás lista y listo? Toma tu lápiz, una cámara y los binoculares y empecemos la aventura. Primero vamos a analizar recursos gráficos presentes en los cuadernos de exploradoras y exploradores de toda época y hablaremos de cómo registrar en terreno de forma responsable. Después definiremos ideas para traducir gráficamente la experiencia de nuestro viaje en 3 páginas diferentes. Iremos desde lo básico a lo más desafiante. Dibujaremos simples caracolas y algas, luego una flor más compleja y finalmente una composición de varios elementos con un ave costera. Para finalizar la expedición, compartiré contigo otras escenas de mi cuaderno y contribuir así a tu inspiración. Finalmente reflexionaremos sobre tu contribución como viajera y viajero responsable. Al finalizar este curso, estarás lista y listo para convertir tus apuntes y bocetos en una obra de arte. Para lograrlo, necesitarás contar con algo de experiencia básica de dibujo y representación, además de materiales de dibujo sencillos y un lugar de inspiración para desarrollar tu proyecto. Recorre de cerca el estilo naturalista en esta expedición al cuaderno ilustrado de viajes.